Buenas tardes, mi nombre es Hugo Enamorado, soy psicólogo, magíster en neuropsicología clínica, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Villavicencio y estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema bastante importante para la labor docente que realizamos en el día a día. Quiero hablar sobre la educabilidad. La educabilidad como concepto implica la capacidad del ser humano de ser educado, de ser formado, la capacidad de aprender. Esa capacidad de aprender implica que la educación y la docencia se deben entender como un proceso dinámico. La educabilidad así la define. Define la educación, define al sujeto como entes activos dentro de la transformación de los conocimientos, dentro de la transformación del individuo. Esto nos permite entonces entender que en el ejercicio de la docencia, el docente y el educando se transforman en una relación dinámica en la que tanto uno como otro van desarrollando aprendizajes, van desarrollando conocimientos a través de la experiencia. Todo esto nos permite entender entonces que desde el inicio del desarrollo del ser humano contamos con una capacidad para programar, diseñar y crear nuevos conceptos. Capacidad sustentada en un concepto que se define como plasticidad. Esta plasticidad, entendida también como eje fundamental de la educabilidad, nos lleva a pensar que el sujeto que aprende tiene la posibilidad de modificar, de moldear, de cambiar sus estructuras cognitivas, morales y estructurales para el desarrollo de nuevos conocimientos, para el desarrollo de nuevas habilidades. Y esta es la base del aprendizaje, dado que en el ejercicio del aprender y el desarrollar nuevas habilidades, tenemos que tener claro que los conceptos y las funciones cognitivas se van soslayando una sobre otra sobre otra. En psicología, Piaget define estos conceptos como el andamiaje, y esto permite comprender entonces que en el desarrollo del sujeto, conceptos y habilidades básicas van dando la base para nuevos aprendizajes cada vez mucho más complejos. Y es entonces en el ejercicio de ese aprendizaje que a través de la interacción social el sujeto va consolidando y construyendo habilidades cada vez más grandes, habilidades cada vez más complejas. En ese orden de ideas y bajo esta línea, Vygotsky plantea la capacidad de socialización. El aprendizaje social definido por Vygotsky nos permite entonces comprender que a través de la interacción del individuo con su entorno desarrolla procesos, desarrolla habilidades, genera conocimientos. Esto, en últimas, va a permitir que paso a paso, experiencia a experiencia, el sujeto consolide nuevas redes cognitivas, nuevas redes neuronales que desde el individuo se van construyendo para el desarrollo de aprendizajes y de habilidades cada vez más superiores. Este ejercicio, al ser dinámico, tiene un factor transformador que dinamiza y transforma al sujeto y dinamiza y transforma al contexto en donde éste se desarrolla. Partiendo de esa transformación, podemos entender que existen tres ejes fundamentales en el desarrollo de la educación, o tres contextos fundamentales. ¿Cuáles podrían ser? Hablamos de los factores biológicos, de los factores psicológicos y de los factores sociales que definen al individuo y que están inmersos y transversales en el ejercicio de la enseñanza y de la educación. Hablando específicamente de los factores biológicos, es importante comprender el desarrollo del sistema nervioso central, conjunto de órganos y sistemas que le permiten al individuo sustentar las capacidades y las habilidades intelectuales. Se desarrollan desde el periodo prenatal, desde la gestación empezamos a desarrollar nuestra capacidad o nuestros sistemas neurocognitivos y no terminan, no se detienen, continúan un desarrollo progresivo a lo largo de la vida,
y obviamente van a terminar cuando nosotros morimos. Pero en todo el ejercicio de la vida, el sistema nervioso se va consolidando y va aprendiendo una tras otra vez. ¿Con base a qué? Con base al concepto de la plasticidad. Dado que cada experiencia que el ser humano tiene le permite reconfigurar sus redes neuronales para sustentar un aprendizaje cada vez más complejo. Lógicamente, esta experiencia está supeditada a dos factores supremamente importantes: el factor social o contextual y el factor psicológico, las características del individuo. En línea de esto, entonces entendemos que las capacidades cognitivas y la educación, por decirlo de alguna manera, deben contar y tomar como factor de referencia no solamente las características individuales del sujeto, sino también deben tomar en cuenta las características del entorno y las características psicológicas de la población. En línea de esto, la educación debe responder directamente a las necesidades del entorno. Y en este punto hay una pequeña reflexión que yo quiero hacer. Esta plataforma virtual nos permite formarnos a diferentes profesionales de diferentes áreas geográficas de Colombia o de Latinoamérica. Cada área geográfica responde o presenta algunas características y necesidades sociales y poblacionales muy diferentes a otras. En línea de eso, en estos momentos entonces, la labor de docencia que nosotros realizamos debe estar encaminada a resolver esas dificultades, esas necesidades que en los entornos donde nosotros estamos se están gestando. Niños, jóvenes, adolescentes o adultos que están formándose para responder a un entorno con unas demandas en particular. Es allí entonces donde nosotros, los educadores, en los diferentes niveles de formación, debemos diseñar unas estrategias contundentes, directas y pertinentes para la educación de los jóvenes, niños, adolescentes y adultos en esos entornos. Así, de esta manera es como nosotros transformamos esa realidad. Nos transformamos a nosotros mismos como educadores, transformamos al estudiante que aprende y en esa dinámica transformamos el contexto sociocultural en donde nos desenvolvemos. Todo esto entonces nos permite entender que la educación debe ser una estructura y estrategia dinámica y diseñada para el individuo, inmerso en un ambiente con una necesidad, con una problemática. Y debemos entonces estar pensando en estos momentos si la educación que estamos brindando está desarrollando esas competencias para el sujeto. Competencias que lógicamente deben ser transversales al saber hacer, al saber ser y al saber conocer, que en últimas es lo que nos está modulando a nosotros y es la forma en la que nos definimos y definimos al estudiante para hacerlo capaz, óptimo y pertinente para la educación y para el entorno en donde estamos inmersos. No siendo más, quiero agradecerles por este espacio, por esta pequeña reflexión y espero que este video haya sido de su completo agrado. Muy buena tarde.